La herencia queda ahora solo para la familia Blanca, Reschad. Puedes retirarte. Las palabras de mi suegro, William Patterson, resonaron en la silenciosa sala mientras los últimos invitados al funeral se despedían en el jardín delantero. Yo estaba de pie en la entrada de la cocina de la casa victoriana que Sara y yo habíamos llamado nuestro hogar durante 12 años, todavía vestido con mi traje negro del cementerio. El aroma de las flores del funeral se mezclaba con el aroma del café que las vecinas habían preparado para los dolientes. «Disculpa», mi voz sonó más controlada de lo que esperaba, teniendo en cuenta que mi esposa había sido enterrada solo 3 horas antes. William se volvió para mirarme, con sus ojos azules fríos como el hielo. Detrás de él, mis cuñados Robert y James dejaron de ordenar la vajilla cara que Sara había heredado de su abuela. La tensión en el aire era tan densa como la humedad de agosto en Virginia. «Me has oído perfectamente», continuó William, ajustándose las gafas doradas. «Esta propiedad pertenece a la familia Patterson desde hace 4 generaciones. Sara se ha ido, que Dios la tenga en su gloria, y ahora las cosas vuelven a su lugar natural. Me llamo Reschad Johnson, tengo 43 años y, hasta hoy, creía conocer mis límites. Nací y crecí en Richmond, hijo de un mecánico y una profesora de primaria. Trabajé duro para graduarme en ingeniería civil, construí una respetada empresa de construcción y me casé con la mujer más increíble que he conocido. Sara Patterson Johnson era todo lo que su familia no era: amable, inclusiva y completamente libre de los prejuicios que infectaban el árbol genealógico de los Patterson como una plaga ancestral. «Reschad no se va a ir a ninguna parte, papá». La voz de Sara resonó en mi memoria, de una discusión similar que tuvimos hace 2 años, cuando William sugirió por primera vez que, quizás yo no encajaba en los planes a largo plazo de la familia. Pero Sara ya no estaba aquí para defenderme. El cáncer se había llevado a mi esposa, mi mejor amiga y mi única aliada en esta familia en solo 8 meses. «Los documentos de la propiedad son muy claros», añadió James, con la misma arrogancia heredada de su padre en la voz. «La propiedad familiar vuelve a la familia. Siempre ha sido así». Observé a los 3 hombres frente a mí, fijándome en cómo se habían colocado estratégicamente entre mí y la escalera que llevaba al segundo piso, donde estaban nuestras habitaciones. Habitaciones que aún olían al perfume de Sara. Habitaciones donde su ropa aún colgaba en el armario como fantasmagóricos recuerdos de nuestra vida interrumpida. «Tienes hasta el lunes para recoger tus cosas personales», añadió Robert, consultando su Rolex de oro. «Seremos generosos y te daremos 3 días. Parece tiempo suficiente». Una parte de mí quería explotar. Quería gritar que esta casa también era mía, que yo había pintado cada pared, arreglado cada grifo que goteaba, plantado cada rosa en el jardín que Sara tanto amaba. Quería recordarles que yo le había sostenido la mano durante cada sesión de quimioterapia, mientras que ellos solo aparecían los domingos para las cenas obligatorias. Pero no hice nada de eso. En cambio, asentí lentamente, como si estuviera procesando una información inevitable. «Entiendo su postura», dije con calma, observando el alivio inmediato que se reflejaba en sus rostros. Esperaban una pelea. Esperaban lágrimas, protestas o tal vez incluso violencia. Lo que no esperaban era mi compostura casi serena ante lo que claramente consideraban una victoria fácil. «Bueno», William parecía genuinamente sorprendido por mi reacción. «Me alegro de que seas razonable al respecto, Reschad. Facilitará las cosas para todos». Sonreí. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero que contenía información que ellos nunca podrían descifrar. «No tiene ni idea de lo fácil que va a ser», murmuré, cogiendo mis llaves de la encimera de mármol. Mientras me dirigía hacia la puerta, oí a Robert susurrarle a James: «Más fácil de lo que pensábamos». Creía que iba a crear problemas. Si esta historia de prejuicios y lucha por la justicia te está llegando al corazón, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un funeral se convertiría en el primer acto de la caída más espectacular que Richmond haya presenciado jamás. Porque lo que los Patterson no sabían era que Sara y yo habíamos pasado los últimos 2 años preparándonos precisamente para este momento. Y el lunes sería mucho más interesante de lo que ellos imaginaban. La arrogancia en la voz de William Patterson no era nada nuevo. Durante 12 años de matrimonio, había sido testigo de ese mismo tono condescendiente en innumerables cenas familiares, reuniones de negocios y eventos sociales en los que mi presencia era tolerada por Sara, pero nunca genuinamente aceptada. William Patterson era lo más parecido a la realeza sureña que había en Richmond. Descendiente de una estirpe que se enorgullecía de sus plantaciones de tabaco del siglo XVIII, había convertido la herencia familiar en un imperio inmobiliario que dominaba el centro histórico de la ciudad.
A sus 68 años, mantenía la postura erguida de quien nunca había sido cuestionado sobre sus convicciones, especialmente las relacionadas con la pureza de su linaje familiar. Reshad siempre supo cuál era su lugar en esta familia. Le había dicho a Sara 2 años atrás, durante una discusión que escuché a través de la puerta de la oficina. Provisional. Sara había estallado en esa ocasión. Mi lugar está al lado de mi marido, papá. Y si no puedes aceptarlo, tal vez seas tú quien deba reevaluar su lugar en nuestra vida. Pero Sara ya no estaba aquí para defenderme. Robert, el hijo mayor, había heredado no solo los negocios de su padre, sino también su capacidad para convertir los prejuicios en política familiar. A sus 45 años, gestionaba las propiedades comerciales de los Patterson con la fría eficiencia de quien veía las relaciones como contratos temporales. Durante los últimos meses de la enfermedad de Sara, Robert había visitado nuestra casa 3 veces, no para apoyar a su hermana, sino para evaluar los cambios necesarios en la propiedad. James, 2 años más joven, era el estratega de la familia. Abogado especializado en derecho patrimonial, había pasado la última década creando estructuras legales que garantizaran que la riqueza de los Patterson permaneciera donde debía estar. Sus visitas durante la quimioterapia de Sara siempre incluían conversaciones sobre planificación sucesoria y protección del patrimonio familiar. «Lo entiendes, Reshad», había dicho James durante una de esas visitas, ajustándose sus gafas doradas mientras Sara dormía en la habitación de al lado. Propiedades como esta conllevan responsabilidades que van más allá de los sentimientos personales. Son legados que deben preservarse para las generaciones adecuadas. Las generaciones adecuadas. El código que utilizaban cuando no querían decir abiertamente que mis futuros hijos con Sara nunca serían considerados verdaderos herederos de los Patterson. La primera señal de que nunca sería aceptado llegó durante nuestro noviazgo. Sara me había llevado a conocer a su familia durante la Navidad de 2011. Estaba nervioso, pero confiado. Al fin y al cabo, mi empresa de construcción prosperaba, tenía estudios universitarios, y lo más importante, estaba perdidamente enamorado de su hija. La conversación se detuvo cuando entré en la sala. Literalmente. William estaba contando una historia sobre un cliente que había mejorado su vida, casándose bien, y su voz simplemente se desvaneció cuando vio mi mano entrelazada con la de Sara. «Papá, este es Reshad», había anunciado Sara, con esa determinación en la voz que aprendería a reconocer como su tono de batalla. «El hombre del que te he hablado tanto». William me había saludado con un apretón de manos calculadamente firme, sus ojos azules evaluándome como si fuera un mueble que su hija hubiera traído a casa y él tuviera que decidir si combinaba con la decoración. «Reshad», repitió mi nombre lentamente, como si estuviera saboreando un sabor desagradable. «¡Qué nombre interesante! ¿Es árabe?» «De hecho, significa bien orientado en árabe», respondí con calma, acostumbrado a la pregunta. «Mis padres lo eligieron porque querían que tuviera una dirección en la vida». «Qué considerado», murmuró Patricia desde el sillón, con esa cortesía fría que las damas sureñas dominaban como un arte. «¿Y tus padres, Reshad? ¿A qué se dedican?» Sara me había advertido sobre esa pregunta. La sutil investigación sobre mi procedencia era un ritual obligatorio en la sociedad de Richmond. Mi padre era mecánico, mi madre maestra de primaria, personas trabajadoras y honestas que habían sacrificado mucho para darme una educación universitaria. Mi padre tiene un taller mecánico en Southside y mi madre lleva 23 años enseñando en la escuela primaria John Marshall, respondí con genuino orgullo. El silencio que siguió fue elocuente. Robert tosió discretamente. James encontró algo fascinante en el fondo de su vaso de bourbon. Patricia se ajustó las perlas como si pudieran protegerla de algún malestar social. «¡Qué admirable!», dijo finalmente William, y supe que había suspendido la prueba. Durante los 12 años siguientes, esa dinámica nunca cambió fundamentalmente. Era aceptado en las reuniones familiares porque Sara insistía, tolerado en los negocios porque mi empresa se había ganado el respeto, e incluido las conversaciones porque la educación sureña exigía una cortesía superficial. Pero siempre con el entendimiento tácito de que mi presencia era condicional. La verdadera naturaleza de esa condicionalidad quedó clara durante la enfermedad de Sara. Mientras yo pasaba las noches en el hospital sosteniendo su mano durante las sesiones de quimioterapia, los Patterson hacían sus propios planes. Conversaciones que se interrumpían cuando yo llegaba. Reuniones familiares a las que no me invitaban. Documentos que James le llevaba a Sara para que los firmara, para organizar cuestiones prácticas. «Se están preparando para mi partida», me había confesado Sara una noche,
con los ojos aún brillantes a pesar de la debilidad causada por el tratamiento. Papá cree que cuando me vaya, tú simplemente desaparecerás. ¿Y tú? ¿Qué opinas?, le pregunté, arreglándole las almohadas. Ella sonrió con esa determinación que me enamoró de ella desde el primer encuentro. Creo que no te conoce tan bien como cree. Ahora, parado en la entrada de la cocina de la casa que Sara y yo habíamos convertido en nuestro hogar, observando a 3 hombres blancos dividir nuestra vida como si fuera una herencia legítima, finalmente comprendí completamente lo que mi esposa había intentado decirme. No solo estaban tomando posesión de la propiedad. Estaban ejerciendo lo que consideraban su derecho ancestral de determinar quién pertenecía a qué. En su mente, mi matrimonio con Sara había sido una aberración temporal que la muerte finalmente corregía. Las escrituras de la casa están a nombre de los Patterson desde hace 4 generaciones, explicó Robert mientras apilaba los platos de nuestra mesa de comedor. Sara tenía derecho a usarla mientras viviera, pero eso no se transfiere a otros. Otros. La palabra flotaba en el aire como humo tóxico. Seguro que entiendes las complejidades legales, añadió James, mirando su Rolex. Las propiedades familiares tienen estatutos específicos sobre la herencia. Sara, pobrecita, probablemente nunca te explicó estos matices. Lo que no sabían, lo que ninguno de ellos imaginaba, era que Sara les había explicado mucho más de lo que podían concebir. Y en los últimos 2 años, especialmente después de que el diagnóstico hiciera más urgentes nuestras conversaciones sobre el futuro, habíamos planeado exactamente este momento. Pero dejé que siguieran creyendo en su versión de la historia. Dejé que se sintieran inteligentes, superiores, victoriosos. Porque la venganza más devastadora es la que la víctima construye con sus propias manos, convencida de que está construyendo su triunfo. Entiendo perfectamente su postura, repetí, cogiendo las llaves de la encimera. El lunes será esclarecedor para todos nosotros. Mientras caminaba hacia el coche, oí a William decirle a Robert, más fácil de lo que imaginaba. Pensé que tendríamos problemas. Si supieran lo que Sara y yo habíamos preparado durante los últimos 2 años, comprenderían que los problemas eran exactamente lo que iban a enfrentar. Pero problemas de una naturaleza completamente diferente a la que imaginaban. Porque el lunes descubrirían que subestimar a un hombre negro educado y a una mujer blanca decidida había sido el error más costoso que la familia Patterson cometería en 4 generaciones. 3 días después del funeral, descubrí lo profundos que eran los planes de los Patterson. Estaba organizando los documentos personales de Sara cuando sonó mi teléfono. Era Jennifer Martínez, nuestra abogada de familia y una de las pocas amigas verdaderas que Sara había conservado de la universidad. Reschad, necesito verte urgentemente. Su voz transmitía una tensión que nunca antes había escuchado. No por teléfono. ¿Puedes venir a mi oficina ahora mismo? 40 minutos más tarde, sentado en la sala de conferencias de Jennifer, descubrí que la situación era aún peor de lo que había imaginado. Me contactaron ayer, dijo Jennifer, deslizando una carta oficial por la mesa. Están impugnando el testamento de Sara. Sentí un nudo en el estómago mientras leía el encabezado, petición de anulación de testamento por influencia indebida e incapacidad mental. La firma en la parte inferior era de James Patterson, en representación de la familia. Influencia indebida, mi voz sonó más ronca de lo normal. Alegando que manipulaste a Sara durante su enfermedad para alterar sus deseos originales, explicó Jennifer, con sus ojos marrones brillando de indignación. Quieren demostrar que estaba mentalmente incapacitada cuando hizo los cambios en el testamento. Era una estrategia brutal, pero inteligente. Atacar la legitimidad mental de Sara durante su batalla contra el cáncer sería devastador para cualquier defensa legal. Y al mismo tiempo, destruiría la memoria de la mujer que amaba. Hay más, continuó Jennifer, abriendo otra carpeta. Hoy he recibido llamadas de 3 empresas diferentes, todas cancelando contratos con su empresa constructora. Al parecer, ha habido cambios en las necesidades de los proyectos. El patrón quedó claro al instante. Los Patterson no solo estaban luchando por la propiedad, sino que estaban destruyendo sistemáticamente mi capacidad para defenderme financieramente. Sin contratos, no tendría recursos para una batalla legal prolongada. Jennifer, ¿cuánto tiempo tenemos antes de la audiencia? 6 semanas. Pero Reschad, tengo que ser sincera contigo. Tienen recursos ilimitados y conexiones en todo el sistema judicial de Richmond. James conoce personalmente a la mitad de los jueces de la ciudad. Salí de la oficina de Jennifer con un peso en el pecho que no tenía nada que ver con el duelo.
Era la fría comprensión de que los Patterson habían convertido mi vida en un campo de batalla en el que luchaba solo contra un ejército. Esa noche, sentado en la cocina vacía de la casa que Sara y yo habíamos llamado hogar, me permití un momento de verdadera desesperación. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de nuestra vida juntos, nuestra luna de miel en el Caribe, la Navidad pasada cuando Sara aún estaba fuerte, el día que compramos nuestro primer coche juntos. Cada imagen era un recordatorio de que no solo había perdido a mi esposa, sino también mi identidad como parte de algo más grande. Los Patterson no solo se estaban quedando con la propiedad, sino que estaban borrando cualquier evidencia de que Chad y Sarah Johnson habían existido como familia. Fue entonces cuando encontré la carta. Estaba escondida dentro del libro de recetas de Sara, ese volumen manchado que ella usaba para probar platos durante nuestros primeros años de matrimonio. Una carta sellada con mi nombre escrito en la delicada caligrafía que reconocería en cualquier lugar. Mi querido Chad, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que me he ido y que mi familia finalmente ha mostrado su verdadera cara. Espero que al menos hayan esperado hasta después del funeral para ser completamente horribles. Incluso en el papel, la personalidad de Sara brillaba. Su sentido del humor seco mezclado con esa intuición aterradora que siempre me había impresionado. Sé que ahora te sientes solo, preguntándote si puedes luchar contra ellos. Déjame ahorrarte tiempo, puedes. Y ganarás. Porque durante los últimos 2 años, mientras fingíamos que todo era normal durante las cenas familiares, hemos estado construyendo algo que ellos nunca esperarían. Mi corazón se aceleró. Durante los últimos meses de la enfermedad de Sara, ella había insistido en largas conversaciones sobre nuestra estrategia a largo plazo. Yo había asumido que eran delirios causados por los medicamentos para el dolor. ¿Recuerdas el cajón cerrado con llave de mi despacho? El que siempre me preguntaba si yo te decía que solo eran documentos aburridos. La llave está escondida dentro del marco de nuestra foto de boda. Abre ese cajón cuando estés listo para descubrir que no estás luchando solo. Mis manos temblaban mientras caminaba hacia el despacho de Sara. El marco plateado de nuestra foto de boda había estado en su escritorio durante 8 años. Nunca se me había ocurrido examinarlo de cerca. En la parte posterior, encontré un pequeño compartimento que se abría con una ligera presión. Dentro había una pequeña llave dorada. El cajón cerrado resultó ser una biblioteca de guerra. Carpetas organizadas cronológicamente, cada una etiquetada con fechas y nombres. Comentarios racistas, 2019-2021. Exclusión familiar, documentación fotográfica. Conversaciones grabadas, consentimiento legal verificado. Había grabaciones de audio de cenas familiares en las que los Patterson hacían comentarios sobre mi raza cuando pensaban que Sara no estaba escuchando. Fotografías de eventos familiares en los que me habían excluido estratégicamente o colocado en los bordes de las fotos. Correos electrónicos entre James y Robert discutiendo el problema Chad y estrategias para desanimarme. Pero la carpeta más gruesa estaba etiquetada como Proyecto Richmond, evidencia documental. En su interior, encontré 3 años de meticulosa investigación sobre las prácticas comerciales cuestionables de la empresa de los Patterson. Sobornos a funcionarios municipales para conseguir aprobaciones de zonificación. Violaciones de los códigos de construcción sistemáticamente ignoradas mediante donaciones estratégicas. Manipulación de contratos públicos a través de conexiones políticas. Sara lo había documentado todo. Cada transacción sospechosa, cada favor político, cada trama que permitía a los Patterson mantener su imperio inmobiliario mediante métodos que rozaban la ilegalidad. En la última carpeta había una carta dirigida no a mí, sino al fiscal federal del Distrito Este de Virginia. Estimado fiscal Williams, comenzaba la carta con la caligrafía formal de Sara. Adjunto pruebas de un patrón sistemático de corrupción municipal que involucra a la familia Patterson y a varios funcionarios públicos de Richmond. Como residente preocupada y ciudadana moribunda, me siento obligada a garantizar que esta información llegue a las autoridades competentes tras mi muerte. Sara había preparado un dossier completo para destruir no solo la reputación de los Patterson, sino también su capacidad para llevar a cabo sus negocios corruptos. Y me había dejado la decisión final a mí. La última carta del paquete era personal. Chad, ahora tienes las herramientas para defenderte. Pero lo más importante es que tienes las herramientas para garantizar que nunca le hagan a otra persona lo que nos han hecho a nosotros. La elección es tuya. Si decides luchar, ten en cuenta que será una guerra. Pero será una guerra que puedes ganar. Sentado en la oficina de Sara,
rodeado de pruebas de años de planificación secreta, comprendí por fin el alcance del regalo que mi esposa me había dejado. No era solo protección legal o pruebas incriminatorias. Era poder. El tipo de poder que proviene de saber exactamente dónde son más vulnerables tus enemigos. El tipo de poder que convierte a las víctimas en depredadores y transforma la injusticia en una retribución inevitable. Cogí mi teléfono y marqué el número de Jennifer Martínez. Jennifer, soy yo. Necesito concertar una reunión con el fiscal federal. Tengo información que le resultará muy interesante. Mientras esperaba a que contestara, miré por la ventana de la oficina hacia la iluminada Richmond nocturna. En algún lugar de esa ciudad, los Patterson probablemente estaban celebrando su victoria anticipada, seguros de que habían neutralizado eficazmente el problema racial que había complicado sus vidas durante 12 años. No tenía ni idea de que Sarah había pasado 2 años convirtiendo su propio funeral en la línea de salida para su completa destrucción. Y el lunes, cuando llegaran para formalizar mi expulsión de la casa, descubrirían que el hombre negro al que creían haber derrotado tenía acceso a información que podría enviar a toda la familia Patterson a una prisión federal. La guerra que habían iniciado estaba a punto de convertirse en una masacre que nunca olvidarían. La reunión con el fiscal federal Thomas Williams tuvo lugar el miércoles siguiente, en un discreto edificio del centro de Richmond. Jennifer me acompañó, llevando 2 voluminosas carpetas con las pruebas que Sarah había recopilado meticulosamente. S.R. Johnson, dijo Williams mientras hojeaba los documentos, con sus gafas reflejando la luz de la mesa. Su esposa era minuciosa. Sarah era veterinaria, pero también tenía formación en contabilidad, expliqué, observando cómo examinaba las fotografías de las reuniones secretas entre James Patterson y el director de urbanismo de la ciudad. Sabía exactamente qué buscar. Williams se detuvo en una grabación concreta. Esta conversación entre Robert Patterson y el concejal Thompson sobre el proyecto de Broad Street, eso es un soborno directo, sin ambigüedades. Sarah lo grabó durante una cena familiar, añadió Jennifer. Tenía consentimiento legal porque estaba en su propia casa cuando Robert llamó por el altavoz. El fiscal cerró la carpeta y me miró directamente. S.R. Johnson, este material es suficiente para una investigación federal completa. Pero necesito que entienda, una vez que comencemos, no hay vuelta atrás. Los Patterson descubrirán que la información proviene de usted. Ya me han declarado la guerra, respondí con calma. La única diferencia es que ahora tengo munición. Salí de ese edificio con la promesa de que se abriría una investigación en 48 horas. Pero sabía que eso era solo el primer movimiento en un juego mucho más complejo. Esa tarde, puse en marcha la segunda fase del plan que Sarah y yo habíamos discutido durante sus últimas semanas. Llamé a Marcus Chen, mi contable y único amigo que Sarah había aprobado durante nuestros 12 años de matrimonio. Reschad, tío, siento mucho lo de Sarah, dijo Marcus cuando nos reunimos en su oficina. Era especial. Pero pareces decidido. Marcus, necesito que analices algo para mí. Le entregué copias de los contratos que James me había obligado a firmar 3 años antes, cuando mi empresa prestó servicios para un proyecto de los Patterson. Sarah descubrió una cláusula oculta en estos documentos que James pensó que nunca notaría. Marcus se ajustó las gafas y comenzó a leer. Después de 20 minutos, levantó la cabeza con expresión intrigada. Reschad, ¿has visto la sección 12b? ¿La cláusula de responsabilidad compartida? Sarah la ha marcado específicamente. ¿Qué significa? Significa que cualquier irregularidad en los proyectos en los que ha trabajado tu empresa te convierte en corresponsable legal, pero también significa que tienes derecho a una auditoría completa de todos los registros financieros relacionados. Marcus sonrió lentamente. James fue demasiado inteligente para su propio bien. Quería proteger a la familia de futuros problemas, pero terminó dándote acceso legal a información que normalmente sería confidencial. Era genial. Sarah se había dado cuenta de que James, en su arrogancia, había creado un mecanismo que podía usarse en contra de su propia familia. Mientras Marcus preparaba las solicitudes legales de auditoría, yo implementé la tercera fase, información psicológica. Llamé a Patricia Patterson. Reschad, querido, su voz transmitía esa falsa simpatía que había aprendido a reconocer. ¿Cómo estás llevando todo esto? Estoy bien, Patricia. De hecho, estaba pensando en organizar una pequeña ceremonia conmemorativa para Sarah. Solo la familia cercana, ya sabes. ¿Quizás el próximo sábado? Oh, qué detalle. Por supuesto, allí estaremos.
Perfecto. ¿Y Patricia? Sara dejó algunas cartas personales para cada miembro de la familia. Pensé en entregarlas durante la ceremonia. El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Cartas. Sí, ya sabes lo sentimental que era Sara. Escribió mensajes personales para cada uno durante sus últimos meses. En realidad, las únicas cartas que Sara había dejado eran las pruebas para el fiscal federal. Pero los Patterson no lo sabían. Y la posibilidad de que sus conversaciones privadas pudieran haber sido documentadas los mantendría paranoicos durante los próximos días. El viernes, 2 días antes de la ceremonia conmemorativa que yo había inventado, James me llamó. Reschad, tenemos que hablar. En persona. Claro, James. ¿Sobre qué? Sobre algunas cuestiones legales que han surgido. Quizás podamos resolverlo todo de forma amistosa. Quedamos en una cafetería discreta en Sword Pump. James llegó acompañado de Robert, ambos visiblemente tensos. Reschad, comenzó James, jugueteando nerviosamente con su anillo de bodas. Quizás nos hemos precipitado en lo relativo a la propiedad. ¿Cómo es eso? Bueno, teniendo en cuenta que Sara y tú llevabais tanto tiempo casados, quizá haya derechos que no hemos tenido debidamente en cuenta. Robert añadió, estábamos pensando que quizá un acuerdo financiero sería más apropiado. Algo que reconociera tu contribución al bienestar de Sara. Era exactamente lo que Sara había previsto. Cuando se vieran presionados, intentarían comprar mi silencio en lugar de enfrentarse a una batalla legal pública. ¿Qué tipo de acuerdo tienen en mente? James deslizó un sobre por la mesa. $500,000. A cambio, usted firma una renuncia completa a cualquier reclamación sobre la propiedad Patterson y acepta mantener en privado cualquier conversación familiar de la que haya sido testigo. $500,000. Era una cantidad significativa, pero también revelaba lo desesperados que estaban. Si estaban dispuestos a pagar $500,000 por mi silencio, eso significaba que tenían mucho más que perder. Es una oferta generosa, dije con calma. ¿Puedo tener unos días para pensarlo? Por supuesto, respondió Robert rápidamente. Pero preferimos resolver esto antes del lunes. Lunes. El plazo que me habían dado originalmente para dejar la casa. Todavía creían que controlaban el calendario. Entendido. Les daré una respuesta antes del domingo. Salí de aquella cafetería con la confirmación de que mi plan estaba funcionando a la perfección. Los Patterson estaban lo suficientemente asustados como para ofrecer un soborno, pero aún lo suficientemente arrogantes como para creer que el dinero resolvería sus problemas. Esa noche, terminé los preparativos para la ceremonia conmemorativa del sábado. No solo sería una farsa para asustar a los Patterson, sino que sería el escenario perfecto para el primer acto público de su caída. Llamé a todos los amigos y compañeros de Sara que habían sido sistemáticamente excluidos de los eventos familiares durante nuestro matrimonio. El Dr. Williams, que había tratado a Sara durante su cáncer. El profesor Martínez, tutor de Sara en la Facultad de Veterinaria. Michelle Santos, la mejor amiga de Sara desde la infancia. Si estás siguiendo esta historia de injusticia y venganza, no te pierdas los próximos episodios. Suscríbete al canal para descubrir cómo un simple memorial se convertiría en el escenario de la humillación más pública que Richmond haya presenciado jamás. Todas las personas a las que llamé aceptaron la invitación de inmediato. Todos tenían historias sobre cómo los Patterson los habían tratado con desdén a lo largo de los años. Todos estaban ansiosos por rendir su último homenaje a Sara en un ambiente en el que serían genuinamente bienvenidos. Lo que los Patterson no sabían era que el domingo por la mañana, 1 hora antes de la ceremonia conmemorativa, los agentes federales llamarían a sus puertas con órdenes de registro y confiscación. Y mientras ellos intentaban desesperadamente explicar a sus vecinos por qué había coches del FBI aparcados en sus entradas, yo estaría en la iglesia metodista del centro de la ciudad, rodeado de personas que realmente querían a Sara, leyendo en voz alta la carta que ella había escrito específicamente para ese momento. La carta que revelaría públicamente no solo la corrupción de los Patterson, sino también 12 años de racismo sistemático que creían haber mantenido oculto. El lunes no se trataría de mi salida de la casa de los Patterson. Se trataría de descubrir si aún tendrían un hogar al que regresar. Domingo, 6:47 de la mañana. Mi teléfono sonó con la llamada que había estado esperando durante 3 días. Reschad, soy Williams. Estamos en camino. 20 minutos. El fiscal federal Thomas Williams siempre cumplía su palabra. Mientras los Patterson dormían plácidamente,
Confiados en que el lunes sería el día de mi expulsión definitiva, los agentes federales se posicionaban en 3 direcciones diferentes de Richmond. A las 7:15, mientras tomaba café en la cocina de la casa que Sarah y yo habíamos compartido, oí la primera sirena a lo lejos. El sonido se hizo más fuerte hasta que 3 coches negros se detuvieron frente a la mansión de los Patterson, a solo 6 manzanas de allí. Mi teléfono volvió a sonar. Era James. Reschad, ¿qué diablos está pasando? El FBI está en mi casa. Buenos días, James. ¿En qué puedo ayudarte? Tienen órdenes de registro. Dicen que hay una investigación federal sobre prácticas comerciales corruptas. ¿Sabes algo al respecto? Mantuve mi voz perfectamente tranquila. James, ¿por qué iba a saber yo algo sobre investigaciones federales? Oí voces agitadas de fondo, órdenes que se daban, cajones que se abrían. Reschad, mencionaron específicamente documentos relacionados con el proyecto de Broad Street, en el que su empresa trabajó con nosotros. Ah, sí. Recuerdo ese proyecto. Espero que todo esté en orden. Escucha. La voz de James se estaba volviendo desesperada. Sobre nuestra conversación del viernes. La oferta de 500,000 sigue en pie. De hecho, podemos llegar a 750,000 si puedes aclarar algunas cosas a las autoridades. Ahora estaba ofreciendo un soborno directo. Sarah también lo había previsto. James, me temo que es demasiado tarde para acuerdos financieros. ¿Qué quieres decir con demasiado tarde? A las 8:30, en la Iglesia Metodista Central, leeré una carta que Sarah dejó específicamente para este momento. Una carta en la que detalla 12 años de racismo sistemático por parte de la familia Patterson. Se ha invitado a la prensa. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Reschad, no puedes, somos familia. ¿Familia? Mi voz finalmente transmitió la emoción que había contenido durante 3 días. James, me echasteis de casa al día siguiente del funeral de mi esposa. Dijisteis que la herencia era solo para la familia blanca. ¿Te acuerdas? Eso fue un malentendido. No fue un malentendido, James. Fue racismo. Y Sarah documentó cada caso durante 2 años. Colgué y me dirigí a la iglesia. La Iglesia Metodista Central estaba llena cuando llegué. El Dr. Williams había traído a todo el equipo médico que trató a Sarah. El profesor Martínez vino con colegas de la Facultad de Veterinaria. Michelle Santos llegó con un grupo de amigas de la infancia de Sarah a las que los Patterson siempre habían excluido de los eventos familiares. Pero lo que más me impresionó fue ver a personas que ni siquiera conocía. Vecinos que habían sido testigos de años de trato irrespetuoso. Compañeros de trabajo de Sarah que tenían sus propias historias sobre comentarios racistas que habían escuchado durante sus visitas a la clínica veterinaria. A las 8:30 en punto, subí al púlpito. Gracias a todos por venir a honrar la memoria de Sarah Patterson Johnson. Comencé, enfatizando su nombre completo de casada. Mi esposa dejó una carta específica para que se leyera hoy. Una carta sobre la verdad, la justicia y el coraje. En la tercera fila, 2 reporteras del Richmond Times-Dispatch tomaban notas. En la quinta fila, un cámara de Brick TV grababa discretamente. Queridos amigos, comencé a leer la carta de Sarah. Si Reschad está leyendo esto, significa que mi familia finalmente ha mostrado su verdadera cara. Durante 2 años, he documentado sistemáticamente el racismo que mi marido ha sufrido en nuestra familia. No por malicia, sino por necesidad. Porque alguien tenía que hablar por aquellos que han sido silenciados. La carta continuaba durante 4 páginas, detallando casos concretos. La Navidad de 2019, cuando William dijo que personas como Reschad no entendían las tradiciones familiares. El cumpleaños de 2020, cuando Patricia sugirió que Sarah podría haber elegido mejor si quería hijos que encajaran en la familia. La reunión de negocios de 2021, cuando Robert cuestionó públicamente si yo tenía cualificaciones reales o si había conseguido contratos solo por políticas de diversidad. Cada párrafo era una bomba, respaldada por fechas, horas y, en algunos casos, grabaciones. Cuando terminé de leer, el silencio en la iglesia era absoluto. Lo rompió el sonido de mi teléfono. William Patterson. Contesté con el altavoz. Reschad, has destruido nuestra familia. Su voz estaba ronca, probablemente por gritar a los agentes federales. 40 años construyendo nuestra reputación y tú lo has destruido todo. William, respondí con calma,
Ustedes mismos destruyeron su reputación. Sara y yo solo lo documentamos. Te acogimos. Te dimos oportunidades. Me toleraron por Sara. Hay una diferencia. El doctor Williams se levantó en la segunda fila. Señor Patterson, soy el doctor Williams. Traté a Sara durante sus últimos meses. Fui testigo personalmente de cómo su familia la presionaba para que reconsiderara su testamento. Su esposa se angustiaba visiblemente después de las conversaciones telefónicas con ustedes. El profesor Martínez se unió a él. Y yo soy el profesor Martínez. Sara me contó las sugerencias de la familia para que dejara la propiedad donde debía estar. Estaba atormentada por sus últimas voluntades. Michelle Santos se levantó. Sara era mi mejor amiga desde hacía 20 años. Me dijo que ustedes empezaron a planear la expulsión de Reschad en el momento del diagnóstico. Mientras ella luchaba contra el cáncer, ustedes planeaban su herencia. El teléfono seguía en modo manos libres. William podía oír cada palabra. Eso no es cierto. William, mi voz cortó sus negativas. El lunes, cuando vinieron a echarme de casa, yo estaba preparado. Sara me dejó no solo pruebas de su corrupción empresarial, sino también documentación completa de 12 años de racismo familiar. Estás mintiendo. En realidad, no. Agente federal Davis, puede confirmar las acusaciones contra la familia Patterson. Una nueva voz resonó por el altavoz. El agente había llegado a la iglesia. Sr. Patterson, basándonos en las pruebas proporcionadas por los documentos que dejó su difunta hija, hay órdenes de arresto contra usted, Robert Patterson y James Patterson por conspiración, soborno de funcionarios públicos y fraude fiscal federal. Tiene derecho a permanecer en silencio. El teléfono se colgó. El agente Davis se acercó al púlpito. Señor Johnson, necesitamos que nos acompañe para finalizar su declaración oficial. Mientras caminaba por la nave de la iglesia, los aplausos comenzaron lentamente y se convirtieron en una ovación de pie. No eran aplausos para mí, sino para Sara. Para la mujer que se había enfrentado a su propia familia para proteger al hombre que amaba. Fuera de la iglesia, había 3 furgonetas de noticias aparcadas. La historia de la familia Patterson, una dinastía de Richmond que había caído por el racismo y la corrupción, sería noticia durante semanas. Pero mientras los periodistas gritaban preguntas, mi mente se centraba en una única verdad. Sara había convertido su propia muerte en el catalizador de la justicia que no había podido alcanzar en vida. Los Patterson habían subestimado por completo el poder de una mujer moribunda decidida a proteger al hombre que amaba. Y ahora se enfrentarían a las consecuencias de una guerra que ellos mismos habían declarado, pero que nunca tuvieron oportunidad de ganar. El verdadero giro no era que yo hubiera ganado. Era que Sara había orquestado su propia venganza póstuma con una precisión que habría impresionado a los mejores estrategas militares. 6 meses después, Richmond nunca volvió a ser la misma. El juicio de los Patterson se convirtió en el mayor escándalo de corrupción de la historia de la ciudad. William fue condenado a 8 años de prisión federal. Robert perdió su licencia para ejercer como agente inmobiliario y se enfrentaba a cargos de evasión fiscal. James fue despojado de sus propiedades y multado con $2 millones. Pero la verdadera justicia llegó a través de las consecuencias sociales. Patricia Patterson, que había pasado 40 años construyendo su reputación como dama de la sociedad de Richmond, se vio completamente marginada. El Country Club canceló su membresía vitalicia. Las organizaciones benéficas retiraron su nombre de los carteles y eventos. Los vecinos cruzaban la calle para evitar conversaciones. La mansión de los Patterson fue hipotecada para pagar las multas legales. Gerald tuvo que cancelar sus planes de mudanza cuando descubrió que la casa de sus padres estaba siendo confiscada por el gobierno federal. ¿Y yo? Sara me había dejado algo más que pruebas y protección legal. Me había dejado total libertad para reconstruir mi vida exactamente como yo quisiera. Vendí la casa victoriana, no por necesidad, sino por elección. Cada habitación contenía recuerdos dolorosos de los últimos meses de Sara, mezclados con ecos de 12 años de silenciosas batallas familiares. Con el dinero de la venta y los contratos que volvieron tras la exposición pública de la corrupción de los Patterson, la expansión de mi empresa de construcción se hizo inevitable. Hoy en día, Johnson Construction emplea a 43 personas y se ha especializado en proyectos de vivienda popular, precisamente el tipo de trabajo que los Patterson siempre despreciaron. El Dr. Williams me buscó 3 meses después del juicio. Reschad, Sara me pidió que te entregara esto si sobrevivías al primer año.
dijo, entregándome un sobre final. La carta era típica de Sara, práctica, cariñosa y visionaria. Si estás leyendo esto, significa que mi plan ha funcionado y que eres libre para vivir la vida que siempre has merecido. No pierdas el tiempo con la amargura. Usa tu libertad para construir algo hermoso. Vuelve a amar cuando estés listo. Y recuerda, no solo has ganado una batalla, has demostrado que la dignidad y la inteligencia siempre triunfan sobre los prejuicios y la arrogancia. Hoy, cuando paso por la antigua mansión de los Patterson, ahora un centro comunitario gestionado por la ciudad, pienso en el poder de subestimar a las personas por el color de su piel, su origen social o cualquier otro prejuicio superficial. Sara enseñó a su familia una lección que les costó todo. El amor verdadero protege más allá de la muerte, y la venganza más poderosa es la justicia construida con paciencia, pruebas y determinación absoluta. Los Patterson pensaban que estaban expulsando a un hombre negro de la familia blanca. Descubrieron que estaban liberando a alguien que llevaba consigo las herramientas de su propia destrucción. Michelle Santos me llamó la semana pasada. Sara estaría orgullosa, me dijo. Has convertido el dolor en propósito. Tenía razón. Cada proyecto de vivienda que construyo, cada familia a la que ayudo a tener un hogar digno, cada joven negro que contrato y formo en mi empresa. Todo ello es la continuación de la batalla que Sara comenzó. Si esta historia de superación y justicia te ha inspirado a no rendirte nunca ante los prejuicios, suscríbete al canal para conocer más historias reales de personas que han transformado la injusticia en victoria. La última vez que vi a William Patterson, lo escoltaban al transporte penitenciario tras la sentencia. Nuestras miradas se cruzaron por un momento a través del cristal blindado. No sentí ira ni satisfacción. Sentí pena. Porque mientras él perdió décadas de libertad pagando por su odio, yo gané toda una vida de significado honrando el amor de Sara. Al final, la herencia que realmente importaba no era la casa victoriana ni la propiedad familiar. Era la lección de que el verdadero poder proviene de saber exactamente quién eres y no permitir nunca que otros definan tu valor. Y esa herencia, ningún prejuicio en el mundo puede robarla.